Bueno, si hay algo que el chileno se enorgullece es del mar, de su comida marítima, de su comida marina, de sus mariscos, de su gran cantidad de peces. Y es por eso que hay un grupo de periodistas y también de críticos gastronómicos que se han dado la difícil misión, aunque usted no lo crea, de empezar a catar estos diferentes productos marítimos que tenemos en nuestro país. Hicieron una guía bastante interesante que habla sobre eso, y para eso nos acompaña su editor, Daniel Greve. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Perfecto. Esta guía que tengo en mis manos es la continuación de la guía que vimos hace un par de meses ya, que era las picadas carreteras, pero solamente relacionado a comidas más tradicionales, ¿no? Sí, de hecho fue exactamente hace casi un año, ¿no? En realidad, que lanzamos la guía picada de carretera, que fue un proyecto que también venía de la continuación de un libro que hizo la Juana Musart, la cocinera, y en el fondo esto ya era un proyecto, digamos, compacto y, digamos, en términos de formato, pero, digamos, ampliado en términos de contenido, de lo que fue la picada de carretera y ahora picadas costeras. Esto es un recorrido de norte a sur por todo Chile, digamos, viendo todo el litoral, y bueno, toda la costa, todas las playas hasta el sur. Yo decía, estas picadas, y veo varias acá. ¿Cuántas son? Son 100 exactamente. Sí. Ah, 100 exactas. Sí, son 100 clavadas, sí. ¿Y quiénes fueron los encargados de esta difícil tarea? Porque a través del Twitter te preguntaban si la habías catado todo. No, imposible. No. Además posible, pero con tiempo. No, con este tiempo no. Mira, es un equipo básicamente de 5 personas, somos todos periodistas, bueno, menos la Juana Musart, que es cocinera, pero que en el fondo ella es la directora del proyecto. Y descontando a la Juana, en el fondo somos 4 periodistas más. Yo como editor principalmente me tocó viajar, la verdad es que bien poco. Y el resto estuvo en manos básicamente de Isidora Díaz, de Consuelo Geppinger, de Michelle Bolomey, que en el fondo personas que fueron además reclutando mucha información, y que se fue además incluso, lo que hicimos fue también conservar algunos datos de las picadas anteriores, porque muchas de las de carretera también coincidían con las costeras. Entonces hubo muchas que en el fondo se mantuvieron, se corroboraron, y en el fondo lo que fuimos fue agregar aproximadamente 75 nuevas picadas, digamos. Chile se conoce por sus paisajes, pero también, Daniel, y tú lo has dicho varias veces, por su gastronomía. ¿Cómo podríamos definir la gastronomía, no sé si está bien dicho, marítima o marina, de Chile? De hecho, yo lo digo en la carta de introducción, en el fondo del libro, hay una especie de prólogo, donde un poco hago la reflexión, y creo que no me equivoco con esto, en el fondo, de que existe la mala concepción de que Chile le da la espalda al mar, y creo que con las picadas estamos haciendo todo lo contrario. Estas picadas de alguna manera corroboran de que vamos muy de frente al mar. Hay muchas picadas de muy buena calidad, picadas auténticas, entendiendo picadas, ¿cierto? Un lugar auténtico que ocupa, digamos, productos de la zona, que tiene precios razonables, que está en el fondo estructurada de una manera poco pretenciosa, ¿cierto? Y con buenos precios. Entonces tenemos, y ya lo hicimos acá como un súper buen ejercicio, hay por lo menos 100 picadas, y te diría que más. Bueno, son las que, digamos, las que alcanzamos a filtrar, también con mucha ayuda de gente a través de Twitter. Hay una cuenta que se llama @nuestraspicadas, claro, que también a través de la cuenta, antes de, digamos, de hacer los viajes o antes de hacer el libro, ya estábamos recibiendo un montón de datos. Y en el fondo es eso, claramente estamos de frente, hay mucha variedad. En el sur tienes picadas, por ejemplo, y es curioso que aparezcan en picadas, no sé, mantarraya, pez luna. En el norte tienes las chochas típicas de La Serena, el pulpo clásico de Coquimbo, en la zona Magallanes, el ostión rosado. O sea, hay un montón de productos preciosos que son muy nuestros y que están en lugares como estos. Son 4.200 kilómetros de costa, pero los chilenos no somos muy buenos para consumir. En la casa. Ah, ¿ya? Sí. A ver, ¿cómo es eso? Claro, en la casa, yo creo que somos malos para cocinar productos del mar. Pero yo creo que en minutos, o sea, es cosa en la playa. Tú cuando vas a la playa, ¿qué pides? ¿Carne o pescado? La gente pide pescado. Y en el fondo existe eso. Existen todas estas picadas que están bordeando el mar. Algunas no necesariamente encima. Hay algunas que están un poco más retiradas. Por ejemplo, la picada Martín no está... Espera.
esta entrevista, Daniel, no la hacemos solamente entre los dos, sino que integramos al público, sí. y te freno ahí porque te estaba hablando de la picada de Martín, y fíjate que yo había leído hace algún segundo que, ahí está, Andrés León dice, según Daniel, que parece que tiene información privilegiada o compró el libro, ¿cuál es la mejor picada de marisco en Hong Kong y por qué? Y claro, me parece que tú mencionas dentro ¿cierto? Sí, no, de hecho la picada de Martín está ahí, está, como decía, no está, digamos, en el borde costero, pero sí está un poco más arriba y vale mucho la pena el desvío porque la verdad es que es buenísima. Es un lugar de pescadores, de hecho, tú puedes estar llegando al restaurante y ves entrar, no sé, que son los choritos, las almejas, todo súper fresco, abundante. Por ejemplo, es como las picadas que tú ves en Quintay, por ejemplo, que hay varias seguidas y que de alguna manera te engañan porque parecen no ser picadas. Bueno, están, digamos, ahí mismo en las caletas, pero qué sé yo, tienes platos, hay un plato de machas que es típico, que viene en un fondo de greda que cuesta 8.000 pesos, y dices, oye, pero 8.000 pesos no es picada. Pero es picada cuando te das cuenta que es un plato que perfectamente puedes compartir, y a veces hay en algunos platos que pueden comer 2 y hasta 3, entonces eso ya lo transforma inmediatamente en una picada. Mira, ahí Germain Soto está comentando, ¿dónde Martín en Concón la lleva? Es buenísimo, sí. Los nombres de las picadas también son bastante particulares. ¿Qué nombres y cuáles son también los criterios? Porque el dónde es bien clásico, claro. Dónde Martín, dónde... O la picada del algo, claro. Sí, son bien curiosos. Bueno, de hecho, hay muchos restaurantes y muchas picadas que se levantaron después del terremoto. Acá también hay una especie... Era una preocupación que tenía la Juana Musarde en un minuto, como de también hacer mucho énfasis en eso, en tratar de que se le pudiera rendir un poco homenaje a todos estos lugares que fueron totalmente devastados por el tsunami y que lograron pararse, pero de una manera impresionante. Y entre ellos hay, por ejemplo, uno que se llama el Candil de Cubillos, y de hecho ahí se nota un poco el trabajo que hizo Cubillos en esa zona. De hecho, trabajamos de alguna forma también con la gente del Desafío de la Natemos Chile. Nos ayudaron con muchos datos, un poco también en ciertas logísticas específicas. También tuvimos ahí un apoyo, de hecho aparece en algún punto adelante aparece el logo del Desafío. Entonces hay un montón de historias, te das cuenta finalmente que todas estas picadas son historias familiares, historias de esfuerzo increíbles, y están de alguna manera también reflejadas en pequeñas historias. Es verdad eso, porque una picada es una historia de superación, de doblarle la mano al destino, muchas veces. Y de repente parten 4 o 5 meses y terminan 100, o sea... Exacto, de buena gastronomía, en muchos casos que son caletas de pescadores, que hay una persona que tiene una cocinería, esa cocinería pasa a ser un localcito y termina siendo un restaurante, y el restaurante después tiene una secuela. Y eso está reflejado en estas mini sí, son todas estas historias, estas cápsulas que tienen además sus propias fichas, que están además vinculadas con mapas que son muy precisos, mapas que están georreferenciados. Hay un mapa general en la primera pestaña. No, y está el mapa carretero además, que te sirve mucho. O sea, larga para cualquier otra cosa también, para otros desvíos también puede servir el mapa. A ver, mira, a través de Twitter están haciendo ya preguntas muy específicas, pero la vamos a poner también porque es la idea. Fernando Ponce nos dice, para su criterio, Daniel, ¿cuál es la picada que hay entre Algarrobo y Santo Domingo que tenga mejor precio y calidad? En ninguno de los dos puntos, justo entre medio, ¿o no? No sé, pues, no sé. En el sector. A ver, Santo Domingo. Mira, hay zonas en realidad donde no hay tantas picadas, o sea, y es natural, ¿no? O sea, hay partes de, qué sé yo, en Zapallar, en Maitencillo, ahí obviamente cuesta encontrar el formato, y de repente también mucho más al sur, la costa ya no es playa, es que es sencillamente una costa accidentada, eso es natural porque una parte, digamos, tiene que ver con la geografía, como es Chile. Entonces hay zonas, yo te diría que en realidad en Santo Domingo, no sé si hay algo muy cerca, pero en realidad yo te diría que nos seleccionamos tanto por ese lado, donde hay mucha concentración de picadas, por ejemplo, entre San Antonio y Valparaíso, por ejemplo, cerca de Quilpué hacia la costa, lo que es Valparaíso, Concón, acá, y acá, por ejemplo, tienes Papúo, una recién, y el resto son de Isla Pascua, y después ya hay un gran salto más al sur de Pichilemu, no hay mucho más. Estamos hablando, acá, cuando hablamos de picadas costeras, solamente de pescados y mariscos. No, eso es una súper buena pregunta, porque en general uno también asume, digamos, que en el fondo va a la costa y lo que va a hacer es comer pescado. Y hay mucha cruza también, digamos, como esto de mar y montaña, ¿no? De algunas recetas que ves
en qué minuto la costa conversa con el valle y el valle conversa con la costa. Y por ejemplo hay algunos restaurantes que incluso tú puedes comer, creo que es el de la Yuni, filete o chuleta, pero creo que filete de caballo con salsa de lapas, por ejemplo, que es un plato que es curiosísimo. Y ahí tú tienes una mezcla súper interesante, porque es además atípica. Claro, aparte de eso, mira, está lo acabo de pasar acá, el café Hausmann de Valdivia, que tiene unos crudos increíbles. Exacto. ¿Cuáles son los platos más raros, curiosos? Que nombrabas uno. Cuando preparaba la entrevista leí que había hamburguesas de jaiba también. La hamburguesa de jaiba, bueno, el que te comentaba al principio, la mantarraya, que está ahí de Dos Hornos de la Costa, en el Nehuen, que está ahí, claro, Nehuen se llama, Nehuen, un restaurante. Y que tiene, claro, el pezol, que muy también no es un pescado, no es un pez muy típico, qué sé yo, las empanadas de cocochas, que son increíbles, que están ahí en Puerto Chacabuco, y que además es escasísima y es divertido, porque las cocochas son en el fondo parte del recetario de la cocina vasca, principalmente en los restaurantes de cocina vasca, tú lo encuentras en Santiago, o española, y lo tienen en una picada, pero tremendamente sencilla. Picada. ¿Qué definimos por picada, me decías? ¿Que fuera abundante, que fuera...? Sí, abundante en general, sí, pero sobre todo una cocina... sabrosa, sencilla, auténtica. Auténtica, con productos locales y en general también está asociado a lo que recién hablábamos, a una tradición familiar, a una puesta en escena poco pretenciosa también. A ver, esta es una pregunta un poco más... que va un poco más al fondo, pero me gustaría hacerla porque yo sé que Daniel sabe. Mira, lo dice Mauro, los niños y jóvenes influyen al momento de elegir un local para comer. ¿Cómo los pueden acercar a comidas con productos marinos? Eso es súper simple, que coman en la casa. O sea, ¿sí? Si para ellos... Empezar en... Exacto, o sea, si tú en tu casa no comes pescados, mariscos y es algo totalmente nuevo para un niño, obviamente los nuevos en realidad se transforma en algo raro. Claro. Y yo creo que los niños, y todos hemos sido niños, así que lo tenemos clarísimo, las ganas de experimentar cuando niños son muy pocas. Tú quieres irte a algo seguro y por eso los niños terminan siempre comiendo pollo con papas fritas y eso es un error. Y es porque básicamente por la casa probablemente existen ciertas inercias gastronómicas. O sea, te das vuelta entre 2 o 3 recetas. Entonces vas a la salchicha y vas al puré, que son cosas ricas, pero en el fondo no se sale de ese formato. Entonces obviamente cuando sales fuera, el niño no va a estar dispuesto a ponerse creativo, ¿cachai? Totalmente. Es básicamente eso. Y, mira, ahí se me andó pegando esto, pero Francisco Martínez pregunta, ¿y los vinos? ¿Recomiendan vino acá? La verdad es que no, porque en general el vino, mira, es una súper buena pregunta, porque a mí me encantaría que el vino fuera mucho más protagónico en las picadas en general, ¿ah? Que tuviera, porque de hecho Chile, o sea, y lo sabemos, es un país productor de excelentes vinos y tenemos la suerte además de que tenemos vinos a muy buen precio, o sea, es ridículamente barato el vino chileno en general. Y, o sea, si lo comparamos en el fondo con los vinos de afuera, es decir, un vino, por decirte algo, de $10 chilenos, o sea, es infinitamente superior a muchos vinos por $10, digamos, americanos o europeos. ¿Y tú qué sabes de eso? Pues? Sí, entonces, claro, entonces ahí tú puedes de repente en una picada por menos de 10.000 pesos tener una botella de vino en tu mesa y es un privilegio, porque obviamente el vino además juega a favor de la comida. Carlos Villalobos pregunta en pantalla, ¿cómo puedo conseguir el libro? Y yo le agrego, ¿cuánto cuesta? Bueno, el libro tiene precio obviamente de picada, cuesta 8.990, están todas las librerías, Feria Chilena del Libro, de todo el país. Son hartas, creo que deben ser 11 o 12 librerías. No, y lo bueno, a ver si me puede acompañar también, el formato, ¿no? para la guantera, o sea, está ahí totalmente... Tiene el mismo formato que la guía de picadas de carretera, ¿sí? Son guías hermanas. Sí. Esa guía, la guía de picadas de carretera y la continuación natural, que es la guía de picadas costeras, fueron un proyecto que comenzó con un libro. Exacto. ¿Cómo se financia? ¿Cuánto cuesta un proyecto así? ¿Cuánto cuesta hacerlo? En el fondo con desarrollo y, un libro. Del libro de Picadas Carreteras, en realidad como no lo hizo Emporo Creativo, que es mi editorial gastronómica, no lo sé. Por el fondo, por ejemplo, tomando también
El ejemplo de la guía del pisco, que fue nuestro primer libro, la guía del pisco, por ejemplo, salió 30 millones de pesos. Ya. ¿Y cómo se financia algo así? Básicamente hay, sí, en algunos casos hay preventas, por ejemplo, de libros, en otros casos también hay algo de publicidad dentro, acá van a haber 5 o 6 avisos Ya. De marcas que nos apoyan, que en el fondo creen en el proyecto, es comprar en verde, pero a la larga saben que son libros que van a tener un muy buen impacto. Y el resto básicamente la venta directa. Perfecto. Se hacen muchos ejemplares, gracias a Dios, o sea, cuando Sí. se hacen Y las de mismas la picadas, guía. yo me imagino que deben querer apoyar ahí de cierta Sí. manera. ¿Pagan por estar acá? No. ¿Y se pelean de repente por estar acá? Porque no sé si Es que yo yo creo tengo que ni se alguna enteran, picada. es divertido, ¿Sí? de repente uno Ustedes no van, no es que, avisan. no, cuando uno está reporteando a veces, claro, a mí me pasaba que yo llegaba con, por ejemplo, qué sé yo, en Puerto Aysén andaba siempre con la guía de picadas de carretera y se la regalaba a los dueños, y lo que yo hacía era sentarme a comer y pagar la cuenta me iba en el fondo, pero siempre lo que era obligatorio es siempre contactar a los dueños y poder sentarse por lo menos 5 minutos a conversar, que te cuenten un poco la historia, y en general esos 5 minutos se transforman en 15, 20 o media hora. Claro. Y que eso obviamente enriquece la nota, así que eso es genial. Interesante porque no solamente aparece una fotografía en muchos casos, la dirección, el nombre, la historia, sino que también ustedes agregan datos en esta guía como los teléfonos, muy importante, Sí. el horario, la capacidad, las especialidades del lugar, cada uno con su especialidad diferente. Eso también con la intención de que la gente sepa, no sé, datos tan básicos como si hay o no estacionamiento. Exacto, claro. ¿Mm? No, y lo bueno de esto es que obviamente es una guía que va a tener vigencia por mucho tiempo, no son estas guías, no es una agenda en el fondo, no es un libro que digamos que caduca terminando la temporada, en el fondo un libro que tú puedes tener digamos durante todo el año y probablemente muchos años más en tu guantera o muy a mano, y van a seguir las picadas ahí, porque date cuenta que hay picadas que tienen más de 50 años No, claro. y que probablemente los teléfonos hayan cambiado en los últimos años, pero en realidad la información general tiene mucha vigencia. Mira, acá en el Twitter, Nora Cordero, que ella es de Erika, dice: buen trabajo realizado, aparte de conocer las picadas, ayuda a los dueños a publicitarlas, porque no todos tienen la oportunidad de conocerlas. Y ahí también, a través de esta misma cuenta, María Luis Duarte dice: buena entrevista del autor, el editor de las picadas costeras, para los que quieran comer rico, bueno y barato. Qué rico saliente, me encanta, sí. ¿Cierto? Sí. Tú tienes una pega, yo muchas veces te lo he dicho, increíble. Tú eres periodista, pero sí. te has especializado en el área gastronómica. ¿Cómo es eso? ¿Cómo comenzaste? Y me voy a ir al lado Z de la entrevista, pero igual es interesante porque ahora hay muchos chicos que aún no definen su futuro laboral y de repente quiero estudiar periodismo. Y hay muchos estudiantes de periodismo también. Mira, la verdad es que... ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos como 6 minutos. Pero la vida eterna en 5 minutos, dijo Víctor Jara. Es verdad. Mira, la verdad es que fue súper casual en realidad. Fue casi casualidad. Yo hice la práctica en el Mercurio, en una sección que ya no existe, que se llama Temas Especiales. Y ahí me tocó escribir de muchas cosas, y entre medio me tocó un tema que lo elegí hecho en pauta de restaurantes étnicos, y fue una nota que me marcó mucho porque obviamente te cambió la vida. Te cambia la vida, además estás firmando con tu nombre en la portada del Mercurio. Era una nota que salía en Cuerpo A y tienes 20, no sé, yo tenía 22 años, no tengo idea, era muy chico. Llevo 14 años escribiendo de cocina y vinos, entonces ya se te empieza a notar. Nada, me involucré de una manera inusual con el tema y me encantó y me quedé dando vueltas, y hasta ese minuto yo pensaba que me iba a dedicar a cubrir temas culturales. Y cuando pasé la revista el sábado, después de la práctica, seguía con el bichito y seguía haciendo algunas, bueno, primero como haciendo ayudantías periodísticas, que hace de todo, pero después ya escribiendo sobre cultura, entrevista a Mario Toral, que soy un montón de artistas, y llegó un minuto en que me llaman del Mostrador, cuando estaban en el año 2000, plena época del London Clinic y todo el rollo, y el Mostrador siendo un medio muy nuevo y en un formato muy nuevo, golpeando a todos los medios tradicionales. Y me llaman para la sección de ocio, que estaban buscando a alguien, digamos, con esa visión, habían visto esa nota y qué sé yo, y tuve 2 años haciendo eso. Después pasé Planeta Vino, Vino y Más, Canal Gourmet, y exactamente hace 10 años que me puse también a escribir la guía Gourmet de la revista ¿Qué pasa? No, claro, y la otra vez yo te lo comentaba, tú haces críticas de repente de sabores de café.
Claro, ¿te acuerdas? café, agua... Bueno, El día domingo apareciste en este canal comentando junto sí. a Marcelo Pino. el agua. El agua. O sea, y no hay muchos cronistas gastronómicos periodistas en nuestro país. Sí, somos, mira, el Círculo de Cronistas Gastronómicos al que pertenezco somos un poco más de 20, somos 21, 22 en el fondo, y te diré que ahí están agrupados la gran mayoría de las personas que escriben y que comunican, digamos, temas gastronómicos de vino. Así que es un campo que tiene para rato. ¿Ves? A ver, veamos si es que se han puesto las pilas los tuiteros. ¿Alguna buena picada de locos? Locos. Sí. ¿Ah? ¿Qué quiera recomendar? A ver, locos. Bueno, sabéis que hay un tema que es súper bueno, porque locos en general hay en muchas partes, y son moluscos que se van repitiendo, digamos, en toda la zona central, norte. Hay muchísimos. A ver, de los que recuerdo. Bueno, las empanadas de loco del norte de la... Empanada de loco. Hay una empanada de loco buenísima. Y la empanada, Qué además, rico. es una receta que está ¿Ya? de norte a sur. Mira, hay dos recetas que recorren Chile de norte a sur siempre, que son las empanadas fritas y los caldillos. Eso lo vas a encontrar siempre. Caldillo de norte a sur es como la cazuela. La cazuela es, te diría, columna vertebral también de toda la cocina, digamos, del centro de Chile. Así como la cazuela va en los valles de norte a sur, e incluso en la cocina andina, los caldillos van en la costa y las empanadas. Por eso me acordé de las empanadas de locos. Pero ¿Cuánto cuesta una empanada de loco? 800 pesos. ¿Ah, sí? Es como una empanada de pino, en el fondo. Claro, Sí, que es más barata. En Concón hay buena empanada ahí En Concón también. ¿cierto? Concón Claro. tiene buenos lugares. Ya pues, La Serena. esta me la voy a dejar para mí, para acompañarla ahí a la Picadas Carretera, y tengo entendido que tú le trajiste ahí a alguien Exacto, de el ahí. Twitter. Ajá, ¿Ah? acá. Ya, pues, vamos a ver cómo Ahí. lo hacemos para que no se saquen los ojos, los tuiteros se enojan conmigo de repente porque los criterios no son muy establecidos, pero algo se nos va a ocurrir. Exacto, qué bueno. Daniel, un gusto Oye, muchas verte gracias, acá. Tenemos la oportunidad varias veces de compartir, porque yo también disfruto mucho con lo que es la gastronomía en general, y la otra vez critiqué un restaurante y me llegaron 400 mensajes de vuelta que me creía yo ¿En opinando serio? eso, pero cada uno en su área. ¿Pero crítica dura o no? No, que la atención había sido un poco lenta. Va mucho en eso también. O sea, Un local puede... Yo no volvería a tal local porque la O sea, lo que distingue en el fondo un restaurante de la casa es precisamente el servicio. Porque tú puedes cocinar en la casa, pero lo del servicio no lo tienes. En el fondo, el servicio, y uno cree que no, pero es fundamental en el éxito de un restaurante. Fundamental. Muchas gracias. Bienvenido aquí cuando quiera al canal, pues. Muchas gracias. Gracias a ti.